Bienvenidos al Club de la Tarea. El día de hoy vamos a ver el siguiente ejercicio de congruencia. Se desea subdividir un terreno para cultivar diferentes productos de acuerdo a la demanda en el mercado. Para ello, primero se delimita un triángulo equilátero ABC. Luego se ubica un punto D en el interior del triángulo y se traza el triángulo equilátero CDE, tal que DE interseca ABC en F. Si la medida del ángulo ADC es igual a 100, halle la medida del ángulo BF. Primero ubicamos un punto D en el interior del triángulo. Luego trazamos el triángulo equilátero CDE, tal que DE interseca a BC en F. Trazamos DE de tal manera que DE interseca a BC en el punto F. Luego también nos dice que la medida del ángulo ADC es igual a 100 grados sexagesimales. Nos pide entonces este ángulo, BEF. Bien, anotamos que los triángulos son equiláteros. ABC posee tres lados iguales. DS también posee tres lados iguales. Entonces, todo este ángulo debes de recordar que vale 60 grados, al igual que todo este ángulo y también todo este ángulo. Pero como ambas figuras, ambos triángulos se intersecan en cierta parte, a ese ángulo vamos a ponerle que sea un ángulo A. Como tú sabes que todo esto vale 60, este ángulo equivale a 60 menos A. Como ya hemos visto en un ejercicio, el ángulo mayor vale 60 y el pequeño pedazo vale A, por lo tanto sería 60 menos A. Igual en este triángulo, los tres ángulos valen 60 grados sexagesimales. Entonces, como todo esto vale 60 y este pequeño pedazo vale A, este pequeño ángulo que está aquí equivale a 60 menos A. ¿Ven? Y anotamos también que este ángulo vale 60 grados sexagesimales. Por último, ya podemos encontrar los dos triángulos congruentes. El triángulo ACD es congruente al triángulo BCE por el caso lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Si te das cuenta, acá tiene barrita, el ángulo de 60 menos A, gusanito. Tiene barrita, el ángulo de 60 menos A, gusanito. Por lo tanto, anotamos ello. El triángulo ACD es totalmente congruente o igual al triángulo BCE por el caso lado, ángulo, lado. Si más o menos quieres entenderlo, el lado congruente sería barrita, el ángulo sería 60 menos A y el lado sería gusanito. Por último, recordamos que cuando encontramos los dos triángulos congruentes, todo lo demás debe de ser igual. Entonces, en este triángulo, al frente de las barritas va 100. Por lo tanto, en este triángulo, también al frente de las barritas, tiene que ir 100. Eso implica que x más 60 es igual a 100 grados, de donde 60 pasaría restando, y x es igual a 40 grados sexagesimales. Y esa sería la respuesta de este ejercicio.